la pasión es el epicentro del liderazgo. Algo que tienen que tener en cuenta los profesionales jóvenes principalmente es que las redes sociales tienen memoria. Hay estructuras o inspiraciones de liderazgo, pero cada uno debe descubrir su propia esencia. Hoy, desde Profesionales 4.0, vamos a presentarles a una persona que yo sé que todos conocen bien, porque han visto sus videos, han visto las cosas que ha hecho, los consejos y tips que les han compartido. Pero hoy vamos a presentar a esta persona desde un punto de vista más íntimo. Vamos a conocer al autor del libro y ahora, ¿quién podrá defendernos? Álvaro Rojas. Álvaro, para mí personalmente es un placer, y lo digo de corazón, y es un orgullo poder estar acá, porque fuiste una de las primeras personas que fue más que un líder, un mentor, una guía, y que sé que hoy por hoy lo que vivimos en esos, ¿qué? 10, 15, hace muchos años atrás. Hace muchos años. Es lo que ha formado mucho de lo que hoy soy, así que muchísimas gracias. Pero antes de empezar a compartir, yo quiero que le agradezcamos a unas personas que son muy especiales, ¿verdad? Que nos han abierto las puertas de este lugar, a don Rodrigo y a don Osvaldo, que nos han abierto las puertas aquí del Hotel Radisson San José. Así que muchísimas gracias por esa oportunidad y estar acá, que nos han dado un trato excelente. Y siempre este es un espacio donde nos sentimos muy confortables y nos reciben de la mejor manera. La gente últimamente te ve que salís en tele, que grabas videos, que sacaste un libro, pero ¿dónde nació esa pasión por el tema del liderazgo, por el tema de empezar a capacitar a profesionales? La comunicación es un resultado de algo. En realidad, hace muchos años atrás, desde los 15 años, me ha tocado liderar equipos de trabajo o ser parte de equipos de trabajo, tanto voluntarios como profesionales, y de ahí nace esa pasión de la construcción del conocimiento. Y soy muy intencional con el concepto de hablar de construcción del conocimiento, porque yo no creo en tanto de transmitir conocimiento. El transmitir conocimiento unilateral, magistral, creo que queda un poco en el pasado y ahora tenemos que hablar de construcción de conocimiento. Esta construcción de conocimiento se basa en que yo tengo algo que aportar, pero vos también tenés algo que aportar. Y podemos estar viendo caras diferentes del mismo cubo, pero es el mismo cubo en sí. Y todos tenemos que aportar. Y esto, pues, lo traigo desde mucho tiempo atrás con una firme convicción de que todo el mundo puede llegar a ser un líder. Y tenemos esa idea de que el líder es la persona que está al frente o es la única persona que está a cargo, pero en realidad tenemos que comprender que en áreas de nuestra vida o en diferentes circunstancias de una organización, la gente puede asumir roles de liderazgo. Y el liderazgo consiste, como lo han dicho muchas personas, en poder estimular más liderazgo, no más seguidores. Y es una contracultura porque nosotros estamos acostumbrados en una cultura principalmente latina de ser seguidores ¿verdad? De una orientación de seguir a alguien y no de poder tomar las riendas de nuestra propia vida y poder también ser nosotros líderes, porque al final de cuentas, si uno no es líder de su propia vida, difícilmente puede liderar a otras personas. Entonces, la vida me ha puesto muchas personas en el camino con quien compartir, de quien he aprendido mucho, y pues de ahí Profesionales 4.0, el libro, pues es una ventana que se abre hace poco tiempo para poder compartir y construir conocimiento con otras personas. En mi caso es muy fácil poder decir quién es Álvaro Rojas, porque nos conocemos muy profundamente de hace mucho tiempo. Pero si tuvieras que describir a Álvaro Rojas en una sola palabra, que no sea el Álvaro profesional, sino quién es Álvaro como persona. En una palabra o una frase, ¿cuál sería? Aunque suena muy trillado, que yo soy una persona muy apasionada. Y creo que la pasión es el epicentro del liderazgo. Liderazgo muchas personas lo han categorizado como influencia, nada más. Y quisiera profundizar un poco en este concepto, porque yo creo que el liderazgo es influencia. Pero ¿cuál es la gasolina de la influencia? La gasolina de la influencia es la inspiración. Un líder que puede inspirar a alguien y por ende influenciarlo, es muchísimo más profundo el concepto de liderazgo que simplemente influenciar. Es decir, usted puede tener un jefe que le da una indicación y lo influencia para hacer algo, pero tal vez no lo inspira. Pero ¿qué pasa cuando la persona con la que usted se está relacionando le inspira a usted a hacer algo? La profundidad del liderazgo es muchísimo mayor. Entonces hablamos de dos conceptos. De influencia, pero a través de la inspiración. Ahora, ¿de dónde viene la inspiración?
La inspiración es movida por una pasión. Un líder que tiene la capacidad de inspirar a otras personas e influenciarlas, su motor es la pasión. Es porque tiene una pasión por algo. No sé si te ha pasado que uno dice, es que esa persona con su pasión me contagia, me inspira y me influencia. Ahora, hablamos de influencia, hablamos de inspiración y hablamos de pasión. Pero ¿de dónde sale la pasión? La pasión de un líder es movida por una visión. Cuando el líder tiene la capacidad de ver algo que los demás no están viendo, eso le genera una pasión. Y a veces cuando nosotros nos relacionamos con líderes decimos, es que él está viendo algo que yo no estoy viendo y creo en lo que él está viendo. Es esa capacidad del líder de ver más allá del presente, irse a tiempo futuro, ver lo que está sucediendo en el futuro y luego volverse al presente y decirles, chicos, vamos para allá. Esa visión genera una pasión en el líder. ¿Por qué genera una pasión? Porque él lo ve, aunque no exista. Porque estira los ojos y lo ve, lo vive y sabe hacia dónde va. Esa visión genera pasión. Ahora, porque puede ser conceptos un poco enredados, entonces voy a irme para atrás. Pasión genera visión, genera pasión. Pasión genera una influencia sobre las personas a través de la inspiración. Pero la visión, ¿dónde nace? La visión nace de la convicción de un propósito. Cuando una persona tiene un propósito, sabe para qué nace, por qué vive y a dónde quiere llegar, ese propósito le genera una convicción. Esa convicción alimenta su visión le genera pasión, su pasión le genera inspiración para los demás y es donde puede influenciar. Entonces entendemos que el liderazgo es mucho más que influencia. El liderazgo nace con un propósito que genera en el líder y en las personas que están a su alrededor un ecosistema para que las cosas fluyan y empiecen a crecer. ¿Todos podemos ser líderes? Sí, creo que todos pueden llegar a ser líderes. Y todos, o más bien, ¿cómo podemos hacer una catarsis, digamos, internamente y decir, este es el propósito que yo quiero, qué es lo que me va a dar esa pasión para poder volver mi inspiración a otros? Yo creo que cada uno escribe su propia historia de liderazgo y esto es un concepto que alivia muchos corazones, ¿verdad? Porque a veces tenemos esa presión de que uno tiene que ser el número uno, de que usted tiene que ser el mejor en esto y no nos permitimos a nosotros ser nosotros mismos. Entonces yo creo que hay estructuras o inspiraciones de liderazgo, pero cada uno debe descubrir su propia esencia, porque nosotros somos, y es algo trillado, no es nada nuevo, somos personas genuinas, somos personas únicas y somos personas irrepetibles. Si en ese concepto de ser único e irrepetible uno basa su esencia de liderazgo, quiere decir que uno se vuelve una persona genuina y las organizaciones y la sociedad hoy van a buscar personas genuinas, no personas o liderazgos acartonados. Y aquí entramos en este concepto de que el liderazgo moderno, para poder ser genuino, tiene que ser vulnerable. Es que ya ese liderazgo que todo lo sabe ya no es cierto, porque la gente sabe que no es cierto. Pero cuando el líder dice no sé, cuando el líder dice me equivoqué, cuando el líder dice voy a investigar, o no lo había visto desde esa perspectiva, o estos son mis errores, estas son mis fortalezas, en eso yo no soy bueno, puedes ayudarme. Cuando el líder empieza en esa vulnerabilidad, lo que hace más bien lo engrandece, porque uno siente que uno trabaja con una persona genuina, y lo que ha perdido el liderazgo en las últimas décadas es poder ser genuino. ¿Cuál es la diferencia entre el Álvaro de hace unos años, de hace unos 10 años, al Álvaro de ahora? ¿Cuál es esa diferencia a nivel de liderazgo? ¿Y qué ha sido lo que vos podés decir, esto me llegó? O sea, ¿cuál ha sido esa experiencia que vos decís, esto es lo que me formó para llegar a ser quien soy hoy? He tratado de seguir mi pasión y construir en base a eso. Pero si yo vuelvo a ver hace 15 años atrás y si me pudiera sentar conmigo mismo, tal vez me vería a los ojos y me diría, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Eso de lo que tanto me preocupé en el futuro, todo está bien. Y yo creo que he aprendido a capitalizar sobre las cosas adversas que pasan en la vida. Y muchas cosas que sufrí en el pasado, de cualquier índole, presiones o cualquier situación, yo hoy lo veo para atrás y veo que hoy soy una persona más fuerte a raíz de eso. Entonces yo creo que ver la perspectiva de la vida de una forma más holística, más integral, de menos presión, de más desde el ser que desde lo que yo hago,
pues creo que ha sido un cambio importante y ha sido pues el cambio principal en estos años. ¿Te has considerado alguna vez jefe? Sí, yo creo que este tema de que si usted es jefe o líder, ¿verdad? Porque creo que la sociedad se divide mucho, por ahí vemos muchos memes o muchos diseños con estos conceptos. Creo que también hay que desmitificarlo porque en algún momento hay que ser jefe, en un momento hay que ser líder, ¿verdad? Y yo entiendo el concepto porque ponen al jefe como este concepto terrorífico, ¿verdad? De una persona que ataca a los demás, etcétera. Pero bueno, también tenemos que tener un poco de tolerancia porque muchas personas son el resultado de una cultura y el tema de inspirar a otros de una u otra forma no está instaurado en la cultura organizacional de todas las empresas. Entonces, las personas son el resultado de lo que han vivido atrás, ¿verdad? Y cuando uno lo entiende de esa forma, en lugar de etiquetar a alguien y decirle usted es jefe, usted es una mala persona, usted no sirve, uno lo ve más bien con misericordia de una u otra forma. Yo siempre digo esto: uno tiene que aprender de lo bueno que tiene su jefe y cubrir sus carencias, porque el jefe perfecto no existe. Es una idea que nos implantaron en la cabeza, inspiracional, que no existe, de una persona que es totalmente intachable en el sentido de que nunca falla, que nunca se va a enojar, que nunca va a tener presión. Y cuando entendemos que eso no existe y que todo el mundo tiene algo bueno que aportar, pues aprendemos de lo bueno que tiene mi jefe y le cubrimos las carencias para hacer un verdadero equipo. Exactamente, y eso vos lo acabas de decir, hace equipo, que yo creo que es algo que muchas veces se ha perdido. Y hablando ya, entrando como a términos un poquito más de profesionales 4.0, ¿qué es para vos las redes sociales? Qué buena pregunta. A ver, si te soy muy honesto, yo por mucho tiempo tuve una resistencia al tema de las redes sociales. Y tiempo para atrás muchas personas decían, no, pero explota las redes sociales, trata de hacerlo, de estar presente, etcétera. Y principalmente porque tengo sentimientos encontrados con la retórica de las redes sociales, con la motivación, con esta vida cartonada, con estos mensajes de positivismo tóxico, de que todo se puede lograr, de que todo es perfecto, que todo está en usted, de que el pobre es pobre porque quiere, porque la vida no es así, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, porque no todo el mundo tiene los mismos recursos, porque no todo el mundo sencillamente porque quiera puede alcanzar las cosas. Y cuando yo veo las redes sociales que se vende algo que en mi concepto muchas veces no es real, pues no quería ser parte de ese circo y no quería ser parte de ese juego. Pero he encontrado un nicho, porque es un nicho, de profesionales y personas que quieren aprender algo diferente o tienen algo diferente que compartir, muy lejos de la retórica y más cerca de la dialéctica. De la dialéctica en el sentido de poder compartir posiciones encontradas, de poder compartir temas aunque no estemos de acuerdo en algunos conceptos, de poner yo una tesis y que alguien más tenga una antítesis sobre el mismo concepto y poder llegar a una conclusión o a una síntesis. Creo que se ha perdido la dialéctica. Entonces, las redes sociales, de una u otra forma, también sirven para ir creando conciencia y poderle ayudar a otras personas. Y bueno, creo que el tiempo irá modificando esta situación. ¿Crees que las redes sociales son un arma de doble filo? ¿A qué me refiero con eso? Cuando vas a contratar a alguien, haces, y no vos personalmente, sino en general se sabe que revisan un poco cómo es la vida de esta persona en sus redes, qué publica, qué pone. Entonces, ¿qué consejo le darías a los profesionales o a la gente que está empezando a buscar trabajo y demás para usar sus redes sociales sabiamente? Algo que tienen que tener en cuenta los profesionales jóvenes principalmente es que las redes sociales tienen memoria. Lo que yo hago hoy en 10 años, ¿verdad? Puede ser que me esté avergonzando de la situación. Y a veces perdemos esa perspectiva. Y hay personas y es respetable, que deciden compartir todo en sus redes sociales, ¿verdad? Yo creo que las redes sociales no pueden ser la vida en sí mismo, sino puede ser una parte de la vida, y tengo que ser muy consciente de qué quiero compartir y con qué intención lo quiero compartir, para poder construir a raíz de eso, porque lo que vos estás mencionando básicamente es nuestra marca personal, lo que yo estoy transmitiendo, y nosotros vivimos en una constante evolución, y puede ser que los conceptos que estemos hablando hoy, yo en 5 años diga,
ahora pienso diferente, ¿verdad? Pero las redes sociales encapsulan el momento y lo hacen ver como que ya siempre voy a pensar igual. Yo siempre tengo una idea, un concepto que lo digo cuando estoy en las reuniones, y yo siempre digo, en este momento mi pensamiento es este, y siempre lo enmarco, ¿verdad? Con los datos que tengo, esta es mi posición, para siempre dejarme una válvula de escape para poder pensar diferente, ¿verdad? O uso esta frase, que es por si les sirve a los demás, salvo mejor criterio, mi decisión es esta. ¿Qué me ayuda a eso? Que si alguien tiene una mejor opinión que la mía, yo puedo decir, bueno, aceptemos la de esta persona, porque salvo mejor criterio, yo quiero decidir esto. Entonces, yo creo que nosotros tenemos, y hablando de las redes sociales, siempre dejarnos el margen de cambiar y de poder ser muy intencionales en lo que queremos compartir, para que más bien construyamos a partir de eso y no se vuelva una debilidad. En resumen, la gente tiene que ser cauteloso con lo que pone y con lo que no pone y analizar. Sí, es lo que quieren, ¿no? Porque sí, yo creo que eso es muy elección de la persona, pero si en esa revisión y esa intencionalidad deciden que ser cauteloso no es su punto, pues ya lo están haciendo intencionalmente. Exacto. Ahora bien, cuando hablamos de la revolución industrial 4.0, mucha gente en su cabeza se le puede venir tal vez lo que vieron de la revolución industrial en el colegio, en la universidad y demás. Pero si queremos explicar este concepto de una manera muy sencilla, ¿cuál sería esa frase que lo caracteriza? A ver, que es una muy buena pregunta. En el libro yo traté de buscar la definición más simple de la cuarta revolución industrial y poderlo llevar a una explicación muy, muy, muy sencilla. Pero antes de entrar a esa definición, quiero hablar de las consecuencias y lo establezco en el libro. El Fondo Económico Mundial dice que más del 50% de los trabajos actuales van a desaparecer, que solo el 17% de los dueños de las empresas hoy están preocupados en cómo esto va a afectar a sus colaboradores. Y aunque va a haber una disminución de los trabajos actuales, también van a generarse otros trabajos nuevos. Por ejemplo, ahora detrás de cámaras comentábamos de una nueva inteligencia artificial que hace diseños. Bueno, usted le dice qué es lo que quiere y él se lo diseña automáticamente. ¿Cómo afecta esto a los diseñadores? O otra pregunta, hay impresoras de 3D en este momento que están haciendo casas en 24 horas. Casas que cuestan $10,000, $6,000. Y no nos vayamos muy largo, en El Salvador, cerca de nuestro país, Costa Rica. ¿Cómo afecta eso al área de la construcción y a los profesionales? ¿Cuántos arquitectos dejan de haber ahí? ¿Cuántos ingenieros? Ahora, siempre va a haber una resistencia y siempre de aquí para atrás ha habido una resistencia por los profesionales que han vivido todos estos cambios para atrás en poder aceptar que algo va a cambiar. Y aceptar es el primer paso. Cuando usted acepta que algo está cambiando, acepta que la sociedad está cambiando, usted después abraza el cambio. Usted no puede abrazar el cambio si no acepta primero que algo está cambiando. Entonces, algo que tenemos que desmitificar es que la cuarta revolución industrial es un tema solo de las industrias, porque la gente lo asocia por su concepto que esto es algo como de la industria y que no tiene nada que ver conmigo. Es que va a cambiar la cotidianidad. Me voy a retractar. Está cambiando la cotidianidad, ¿verdad? Solo el hecho de las plataformas digitales. Hoy, poder pedir comida que antes no podíamos pedir para que llegara a la casa, o poder pedir un transporte y darle trazabilidad como antes no lo podíamos hacer. ¿Cómo cambia la cotidianidad? Y la cuarta revolución industrial, que no quiero limitar el concepto a esta definición, pero yo creo que las personas lo pueden entender de lo más fácil. Imagínense un triángulo. Es un triángulo que tiene, evidentemente, 3 puntos, que son, primero, los sensores. Los sensores que hay en la sociedad hoy pues son de muy avanzada tecnología y pueden captar muchos datos. El otro punto del triángulo tiene que ver con el almacenamiento de datos. Hoy podemos almacenar datos muchísimo más que antes. Y el otro punto tiene que ver con la inteligencia artificial. Estos 3, sensores, almacenamiento de datos e inteligencia artificial, encerrados en un círculo que se va a llamar 5G, lo que hace es una transformación de toda la sociedad, porque ahora todo se transforma en datos, todo se transforma en inteligencia artificial y todo se transforma en algoritmos que nos pueden ayudar o perjudicar. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Por ejemplo, el Internet de las cosas. Televisores conectados a internet, licuadoras conectadas a internet, macetas conectadas a internet diciendo la temperatura de las plantas o cualquier otra información. Entonces esto hace que muchos trabajos pues vengan a desaparecer. Hoy ya estamos viendo periodistas digitales, por ejemplo, estamos viendo maestros digitales,
totalmente computarizados. Estamos viendo reclutadores virtuales, donde a quien a usted le hace la entrevista es una inteligencia artificial. Y estamos viendo muchos trabajos que están siendo modificados. Aquí el tema, Nicole, es que las personas creen que la velocidad de implementación de la tecnología tiene que ver con la velocidad de la tecnología en sí misma. Es decir, si la tecnología avanza, a esa velocidad se implementa en la sociedad, y no es cierto, porque hay una resistencia social. La resistencia social a la implementación restada a la velocidad de la tecnología es lo que da la velocidad de la implementación en la sociedad. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que los profesionales hoy tienen que estar pensando en algo que yo llamo future skills, los skills o las habilidades futuras que van a ser necesitadas para poder triunfar en un ambiente donde las habilidades técnicas en su gran mayoría van a ser suplidas por la inteligencia artificial. Entonces las habilidades blandas, que no me gusta usar ese concepto porque suena como si fueran de segundo nivel o si fueran débiles, pero las habilidades blandas van a tomar una preponderancia nunca antes vista en los profesionales, y ahí es donde tenemos que desarrollar esa fortaleza. Has mencionado esa frase o esas dos palabras, habilidades blandas, que es lo que nos identifica, lo que caracteriza, digamos, al ser humano de una máquina. ¿Cuáles son? Primero, yo en el libro no hablo de habilidades blandas, hablo de habilidades poderosas, porque yo creo que ahora van a tomar muchísima más relevancia. Y además el libro no se orienta a un tema de tener miedo de que la tecnología vaya a sustituirme, ¿verdad? Porque no va por ahí el tema. Es más bien cómo yo le puedo sacar provecho a la situación. Por ejemplo, muchas de las habilidades poderosas o blandas, que ahorita vamos a entrar a definir, ahora las podemos aprender de forma digital. Antes no podíamos hacer eso. Pero además las habilidades blandas, y ahorita las podemos definir, no se aprenden. Eso es como ir al gimnasio. Les quiero dar este ejemplo. Si usted va al gimnasio, el instructor le puede explicar cómo alzar una pesa. Pero eso no significa que usted vaya a sacar músculo. Porque las habilidades blandas son más que teoría. Tienen que ver con práctica, ¿verdad? Por ejemplo, la comunicación efectiva, que es una habilidad blanda, pues yo puedo explicar qué es comunicación efectiva, y eso no quiere decir que quien me escuche va a poderse comunicar efectivamente, a menos de que lo practique. El problema es que hay una brecha entre las habilidades técnicas y las habilidades blandas en la sociedad, o en la gran mayoría de la sociedad, principalmente las generaciones jóvenes. Entonces, hablábamos detrás de cámaras de este tema. Las empresas contratan a alguien por sus habilidades técnicas, pero lo despiden por sus habilidades blandas, y se convierte en un problema. ¿Cómo se transforma esto ahora con la cuarta revolución industrial? Las habilidades blandas o poderosas, como hablamos en el libro, en la década anterior eran comunicación efectiva, inteligencia emocional, algunos conceptos que ya la gran mayoría no quieren dar en eso, eran conceptos de ser multitasking, por ejemplo, etc. Pero ¿qué viene ahora? Los grandes reclutadores están hablando de nuevas habilidades, o incluso de un giro en las habilidades que ya existían. Y estamos hablando ahora de pensamiento crítico, estamos hablando de flexibilidad cognitiva, estamos hablando de juicio y toma de decisiones, estamos hablando de resolución de problemas complejos, que es la habilidad número 1 buscada a nivel mundial para esta nueva década, resolución de problemas complejos. Estamos hablando de comunicación personalizada, ya no es comunicación efectiva, es comunicación personalizada. Estamos hablando de inteligencia de cambio, que no es que yo me adapto al cambio, sino cómo yo propicio el cambio en una organización. Estamos hablando de tener mentores, estamos hablando de buscar consejo, estamos hablando de cuidar nuestra reputación. Yo tengo una serie de pasos, porque es una muy buena pregunta, cuando las personas dicen ¿cómo puedo yo empezar a desarrollar mis habilidades? El primer paso, y no soy dueño de la verdad, lo digo pues desde mi experiencia, y las personas podrán contrarrestar esto con su propia experiencia, es tener autoconocimiento. A los profesionales y a las personas en general hoy les falta autoconocimiento, porque yo no puedo desarrollar algo que yo no sé si tengo o no, ¿verdad? Entonces el autoconocimiento es fundamental, porque yo no puedo desarrollar un camino de crecer en algunas habilidades sin saber si son fortalezas o son debilidades. Entonces lo primero es el autoconocimiento, y para eso hay muchas herramientas
hoy en el mundo que nos ayudan a identificar en dónde soy bueno o en dónde me requiere mayor esfuerzo. Entonces, lo primero es el autoconocimiento, para saber dónde están mis fortalezas y dónde están mis oportunidades de mejora. Segundo, es un cambio de mentalidad, porque cuando nosotros estábamos en el colegio y a usted le iba bien en 6 materias y mal en 3, a usted lo hacían enfocarse en las 3 que iba mal, y nosotros crecemos culturalmente con ese concepto. Me enfoco en lo que no soy bueno, pero ahora es al revés. Yo me tengo que enfocar en lo que yo soy bueno, porque para lo que yo soy bueno es lo que me sale naturalmente. Entonces voy a potenciar en lo que yo estoy siendo bueno en lugar de enfocarme en lo que estoy siendo malo. Después viene el tema de la capacitación y el desarrollo, que la gente no lo diferencia. La gente habla de capacitación y desarrollo y formación como dentro de una misma esfera. Capacitación es las habilidades para lo que yo hago hoy. Desarrollo es las habilidades para lo que yo quiero hacer en el futuro. Y formación es la unión de las dos. Entonces, entender cuando yo me estoy capacitando para lo que yo hago hoy y me estoy desarrollando para un trabajo futuro o un emprendimiento futuro que no tengo hoy. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, hablamos de desarrollar fortalezas en lo que soy bueno y empezar un proceso de formación y capacitación. Después viene establecer los objetivos y después viene mucha práctica y mucha asesoría y mucho feedback. Y aquí vienen los líderes que hacen 1 a 1 con sus equipos, pero los 1 a 1 no es yo darle retroalimentación a los demás, es que los demás me den retroalimentación. Yo como líder, ¿cómo puedo ayudarte a alcanzar tus objetivos? Si uno hace ese ejercicio de poder preguntarle a su equipo en qué estoy fallando, en qué de lo que estoy haciendo bien te está ayudando, vamos a abrir nuestra mente, porque si tenemos un equipo de confianza, vamos a poder recibir mucho feedback de toda esta línea para atrás de autoconocimiento y todo lo que acabo de explicar. Se me vino a la mente Profesionales 4.0. ¿Qué es Profesionales 4.0? Bueno, en Profesionales 4.0 lo que tratamos de hacer es poder llevar de una forma muy práctica todo esto que acabamos de conversar. Entendemos que difícilmente las personas se van a meter a ver un video de 2 horas o 2 horas y media. Entonces tratamos de encapsular en micro contenido conceptos que le pueden ayudar a una persona a cambiar su día, y no hablo de un tema motivacional, sino camino a la oficina, escuchar por ejemplo de qué es inteligencia creativa de forma muy breve y decir yo esto lo puedo aplicar en mi trabajo. Y después a través de ese micro contenido poder brindarles un contenido mucho más profundo donde invitamos a otros profesionales a ser parte de la plataforma y poder brindar estas herramientas que van a ser importantes para el futuro. ¿Hacia dónde apuntan las herramientas de liderazgo 4.0? En Profesionales 4.0 tenemos personas de todas las edades, invitados de varias industrias que nos hablan desde la sexualidad en los profesionales hasta el tema de los datos o las criptomonedas, o por ejemplo un día de estos hablábamos sobre el tema del estoicismo o conceptos diferentes. Entonces en ese mundo integral yo creo que nosotros podemos retener lo bueno y desechar lo que creemos que no nos vaya a funcionar. Entonces Profesionales 4.0 nuevamente no es una plataforma retórica, no es una plataforma que le dice a la gente usted todo lo va a lograr, usted todo lo puede hacer, usted tiene que ser el primero, tiene que tener mentalidad de tiburón y aquí todo es de dinero. Es todo lo contrario. Me explico, aquí no es un tema de dinero, es un tema de aportar valor. Cuando usted aporta valor, el dinero es una resultante de ese aportar valor. Por eso hablamos que es un tema de nicho, no es un tema tan masivo ni tan comercial, pero las personas que están siendo parte de Profesionales 4.0 y las personas que nos siguen pues están recibiendo valor constante para poder generar más valor a su entorno y a su sociedad. Estamos en una sociedad donde me dicen un buen trabajo es donde me pagan bien. No importa si tengo estudios, si no tengo estudios, si estoy capacitado o no. Si el salario es, pongámoslo un poco visionario, de $1 millón, estás en el trabajo, tu sueño, estás feliz. ¿Es eso correcto? A ver, yo no sé, no quiero ponerme en la línea de que es correcto o no, pero por lo menos te puedo dar mi perspectiva del tema. La sociedad se mueve mucho hacia un tema de la capitalización. Es decir, que el trabajo es tan bueno como a mí me paguen. Pero el fondo del trabajo no es la capitalización, es la dignificación. El trabajo dignifica a la persona y dignifica al ser humano. Ahora, y podríamos ampliar de esto, pero voy a devolverme al origen de la pregunta. Nosotros tenemos una perspectiva con respecto a la generación de valor.
Entonces, no hablamos del tema de la capitalización. Y quiero darte un ejemplo. Muchas personas dicen, no, es que ahora no es necesario estudiar, porque usted puede hacer plata sin estudiar. O sea, limitan el tema académico a un tema de dinero. Pero es que al final de cuentas, el tema académico, lo importante no es el título. Y en la vida, lo importante no es el resultado per se, es el proceso. Una persona que ha pasado un proceso de formación académica, aunque no lo piensa a nivel de dinero, empieza a desarrollar una serie de habilidades y competencias que lo hacen una persona muchísimo más competitiva en la vida. Me explico. Si usted tiene un profesional que estudió una carrera universitaria, sea cual sea, usted enfrente tiene una persona que sabe de resiliencia porque supo permanecer cuando no quería seguir estudiando, que sabe de obtención de metas y objetivos porque la meta es un cuatrimestre y el objetivo era la graduación, porque además sabe de sentido de responsabilidad, porque sabe de sentido de trabajo en equipo, porque sabe de sentido de comprensión, de tolerancia. Entonces el título de esa persona es mucho más que un título, es que en su mochila tiene un montón de habilidades y competencias que le ayudan a poder hacer frente a un trabajo. Entonces, para llevarlo a un modelo práctico, si le damos vuelta al tema de la capitalización, al tema del dinero, y lo dejamos de último, y volvemos a la esencia del ser humano, podemos entender, y esto lo vamos a desarrollar en el segundo libro que vamos a lanzar, que la esencia tiene que ver con el propósito, que después del propósito viene el potencial, que después del potencial vienen los principios, que los principios, cubriendo el potencial y cubriendo el propósito, generan valor, y que el dinero es una resultante del valor que yo genero. Le estamos dando un giro a la sociedad. ¿Por qué? Quiero irme a este elemento en particular. El propósito es el por qué algo nace o por qué algo funciona. Es decir, el propósito de este micrófono es poder transmitir un sonido, ¿cierto? Por eso fue creado. Dentro de este micrófono está el potencial para poder alcanzar ese propósito, pero necesito unos principios para operar. El principio de electricidad o el principio de que no lo puedo meter en el agua porque se daña. Si este micrófono cumple su propósito por medio de su potencial, estos principios generan valor para los que estamos aquí grabando. Y ese valor hace que se pueda vender en el mercado, o sea, se capitaliza. El tema aquí es que el potencial es lo que nos ayuda a alcanzar el propósito. Propósito sin potencial es frustración. Propósito sin potencial es frustración. Una persona que cree tener un propósito y no tiene el potencial para ese propósito, la resultante es frustración. Si usted cree que su propósito es cantar, pero usted no canta un carajo, lo que pasa es que usted va a vivir frustrado, pensando que puede cantar cuando no puede cantar. Los principios lo que hacen es que cubren el potencial. Entonces, propósito y potencial sin principios es destrucción. Porque si usted logra alcanzar una posición fuerte, influyente, donde su propósito con su potencial le está ayudando a generar valor, pero usted no tiene principios sólidos, lo que hace es una bomba de tiempo. Y en algún momento, grandes líderes han generado grandes problemas porque su potencial y su propósito no está cubierto de principios. Me recuerdo de una entrevista a un piloto que la escuchaba un día en internet, no me acuerdo de quién, pero me acuerdo que la entrevista iba por aquí. Le pregunta a un piloto qué siente él cuando iba a despegar un avión y tenía 150 vidas atrás, ¿verdad? Y él estaba tomando el mando e iba a despegar el avión. Y le responde el piloto, cuando yo voy a despegar el avión tengo miedo. Y el periodista le dice, ¿Cómo usted tiene miedo? Ya, yo nunca esperé que alguien que tiene 150 vidas atrás diga que tenga miedo. Y le dice, sí, el tema es que el miedo no me tiene a mí. Y como yo tengo miedo y domino el miedo, soy más cuidadoso, le pongo más atención a los detalles, estoy más pendiente de la situación para poder cumplir a lo que me asignaron. Yo creo que nosotros tenemos que salirnos también de ese estigma social de que siempre tenemos que ser los número uno, de que siempre tenemos que estar bien, y al final de cuentas entender que las emociones positivas o negativas están ahí, van a llegar y tengo que trabajar sobre ellas. ¿Qué aprendizaje has tenido en el tiempo que tienes de haber lanzado el libro? Sinceramente, yo escribí el libro y no tenía una expectativa de que el libro iba a generar el impacto que ha generado.
Y no me refiero a nivel comercial ni a nivel masivo, sino que las personas que han podido accesar al libro han dicho: Álvaro, he encontrado una fuente de conocimiento consultiva, y consultiva me refiero que no solamente leerlo, sino pueden ir al libro una y otra y otra y otra vez, donde hay más de 3 años de investigación, y yo no me considero un autor, yo me considero un comunicador. O sea, lo que yo hice fue investigar, poder encapsular, poder diagramar todas esas habilidades, características y competencias que los grandes reclutadores dicen, y tal vez no se estaban poniendo de acuerdo, que son las habilidades necesarias para esta nueva década, y poderlas poner, y ahí le tengo que dar gracias a mi editorial, de una forma muy práctica y muy fácil de digerir, porque es un libro lleno de anécdotas propias y ajenas, llenas de historias que además van entrelazando los conceptos un poco más técnicos, y le ayuda a las personas por lo menos a enfrentarse a la década que viene. Yo desde muy joven he escrito, no libros, pero he escrito artículos, he escrito cosas más pequeñas. Estaba yo en Argentina, en una ciudad que se llama Salta, un día antes de un evento, y empecé a escribir un artículo que en ese momento se llamaba Profesionales Sostenibles. Va que nada que ver con este tema. Y empecé a escribir y a escribir y a escribir y a escribir, y se hizo mucho más que un artículo. Y dije, voy a escribir un libro. En mi mente, ¿verdad? Eso es como que el que come piensa que puede poner un restaurante solo porque come. Yo pensé que podía escribir un libro. Y decidí empezar a escribir un libro. Y como es mi filosofía de vida, le dije a 2 o 3 personas cercanas, porque yo creo que cuando usted dice sus metas y sus objetivos a alguien más, genera un compromiso. Entonces yo tenía ya un compromiso con los demás que había dicho que iba a escribir un libro. Y fue una etapa, cuando hablas de frustración, una de las etapas más frustrantes de mi vida. Traté de escribir el libro y no pude. Leía lo que había escrito y decía, esto nadie lo va a leer, esto está mal. Y fui muy autocrítico conmigo mismo, hasta que un día, en mi tiempo de meditación, solté y dije, no voy a escribir más. Esto no es para mí. Yo nunca voy a poder escribir un libro. En ese momento escribo un artículo de Keylor Navas, cuando Keylor Navas pasa del Real Madrid al PSG, sobre cuáles fueron los principios más importantes profesionales de Keylor Navas, a mi entender, y el artículo se viralizó. No por Keylor Navas, claro, no por mí, ¿verdad? Porque era un tema de tendencia en ese momento. Llega a México, es leído en México, y una editorial en México me contacta, Alex Pacheco, que le tengo un gran aprecio, y que nos hemos convertido en grandes amigos y personas muy cercanas. Me contacta y me dice, leí tu artículo, no quisiera ser parte de nuestros escritores, creemos que tenés potencial para escribir un libro. Y yo, si supiera que hace 3 meses dejé mi libro botado, y él me dijo, porque la gente no sabe escribir un libro, pero yo te voy a guiar. Y me ayudó en ese proceso. Hicimos un kick-off del libro, leyó lo que había escrito y me dijo, sí, fatal. Y me reestructuró todas mis ideas, me ayudó a meterle historias, y me agarró de la mano y me llevó hasta el final del escrito. Hay una anécdota interesante. En el 4.º capítulo, yo le digo a mi editor, Alex, ya no quiero que te reúnas más conmigo, déjame a mí avanzar solo porque quiero aprender cómo hacerlo. Y cuando Alex revisa el final del libro, me dice, aprendiste de lo que te había enseñado. Y estoy a punto de lanzar mi segundo libro. ¿De qué trata? Bueno, este nuevo libro tiene que ver con el liderazgo 4.0 y la redefinición de un concepto que yo creo que en la sociedad está totalmente pisoteado y prostituido, que es el tema de la autoridad. Entonces, este nuevo libro lo que enmarca es el principio de la autoridad, básicamente para que entendamos la raíz etimológica de autoridad, porque usted le pregunta a alguien qué es autoridad y la gente entiende autoridad como represión, como control, ¿verdad? Tenemos ese concepto nocivo de la autoridad porque eso es lo que culturalmente nos han metido. La originalidad de la autoridad es potenciar, es aumentar, es libertad. Entonces, el libro trae una serie de conceptos de estar bajo autoridad, sobre autoridad y en autoridad, que el líder que lea ese libro va a poder tener un liderazgo muchísimo más efectivo, porque entiende que tan importante es estar sobre autoridad y entender cómo hacerlo como estar bajo autoridad, y que quien está bajo autoridad realmente está cubierto porque le está rindiendo cuentas a alguien más. Hablando más de vos y dejando tal vez un poco todo lo que ha desatado este libro, la red y demás, ¿qué es eso que va a impactar? A ver,
de aquí a 5 años, y a veces es difícil, ¿verdad? Porque a veces no sabemos ni qué vamos a cenar esta noche y a veces estamos pensando en qué vamos a hacer de aquí a 5 años. Pero bueno, lo que yo quisiera hacer, ¿verdad?, es poder construir conocimiento con más personas y poder llegar a más personas sobre estos conceptos, porque yo creo que la sociedad ha perdido la visión a futuro. Hace muchos años veíamos los supersónicos y alguien escribió atrás una fábula de algo que era el futuro, y la sociedad ha perdido esa capacidad de visionar lo que va a suceder. Entonces, prácticamente lo que tratamos de hacer es construir juntos qué es lo que viene y cómo le podemos brindar a las personas herramientas para que puedan ser mucho más competitivos y aportar mucho más valor. Entonces, en 5 años veo muchas más personas sumadas a la plataforma. Por eso la plataforma no se llama Álvaro Rojas, porque no es yo no me estoy autopromoviendo mi marca personal. Obviamente soy el iniciador con David, que es mi socio, y los que hemos estado. Hay un equipo de más de 15 personas con la agencia y todo detrás de este tema de Profesionales 4.0, pero lo que hacemos es abrir para que otros profesionales puedan aportar su conocimiento, y veo un gran cambio en la sociedad y en el liderazgo fresco para la sociedad. La inteligencia artificial, la minería de datos, la trazabilidad de la información como la conocemos hoy, le va a dar un giro a la educación, y la educación va a ser muchísimo más que este tema de un título universitario. Es que lo que viene a corto plazo es que vamos a poder demostrar las habilidades que tenemos, las competencias, y además van a ser rastreables. Es decir, que cualquiera va a poder ver si lo que yo estoy diciendo que soy realmente lo hago a través de mi historia. Entonces creo que la educación va a dar un giro también de este tema unilateral de decir yo soy el que sé y vengo a enseñarles a ustedes, sino también va a dar un giro a construir en conjunto educación, y las habilidades van a ser mucho más trazables. Yo creo que tienen que darse la libertad de reaprender y redescubrir conceptos que socialmente han estado muy prostituidos. El liderazgo es un concepto muy prostituido socialmente, que no debilita en sí el liderazgo, pero es personas o jóvenes que quieren tener liderazgo por llegar a puestos aspiracionales, o personas que han sido afectadas por líderes que dicen yo no quiero nada con el liderazgo, ¿verdad? Tenemos los dos extremos en la sociedad, pero cuando alguien se da la libertad de redefinir, de redescubrir y de autoconocerse, quiero contar una anécdota. Cuando yo cumplí 31 años, iba a ir a un viaje con mi hermano de cumpleaños. Compré los tiquetes, era un viaje de 15 días, y a última hora mi hermano, por un tema de trabajo, no puede ir. Traté de regalar los tiquetes a alguien y no conseguí a nadie que me acompañara, porque además tenía que cubrir sus gastos y nadie podía hacer esa maniobra de un día a otro. Y hice ese viaje solo. Por primera vez viajé solo, 15 días. Y yo creo que la vida me empujó a eso, porque yo no lo hubiera hecho solo, no hubiera tenido esa malicia de viajar solo. Pero fue uno de los principales momentos de autodescubrimiento, porque cuando usted está solo tiene que tener conversaciones consigo mismo y puede darse cuenta que lo que usted habla consigo mismo y lo que usted ve no le gusta. Y eso es un problema, porque nos gusta estar en el ruido de la sociedad, nos gusta estar conectados con el trabajo, con el celular, siempre lo que yo hago, lo que yo soy, lo que me da valor, porque soy el gerente, porque soy el jefe, porque tengo aquí, porque tengo allá. Pero cuando usted se aísla de esas cosas y usted empieza a ver lo que usted realmente es, puede darse cuenta que a usted no le gusta. Y creo que el tema del autoconocimiento en los profesionales es esencial. ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué yo soy lo que soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Fue porque mis papás me inspiraron o es un tema cultural? ¿Por qué? Creo que cuando usted entra a ese autoconocimiento también puede reconstruirse de cero. Entonces yo creo que estamos reciclando profesionales muy acartonados, con conceptos muy enmarcados, que no saben de dónde vienen o no saben por qué creen lo que creen. Y cuando alguien se sale de esa caja, va a poder tener un impacto mucho mayor, nuevamente desde el genuino y desde el ser, sin tener el miedo de que voy a perder mi trabajo, o lo que me da valor es lo que yo hago, y si me despiden, ¿qué voy a hacer? Y cuando alguien se libera de ese miedo, empieza a vivir una vida muchísimo más allá de 4 paredes de un emprendimiento o una empresa, y empieza a volar, sencillamente. Para que la gente no se pierda de nada, sigan a la página, estén pendientes de todas las redes sociales de Profesionales 4.0, porque constantemente se les va a estar brindando material,
tips, consejos e información muy importante para su crecimiento profesional.